La historia comienza con la aparición de Jingan como una entidad demoníaca rodeada por una ominosa aura roja que infundía un profundo temor en los corazones de todos los que lo veían. Los gritos estallaron de inmediato, advirtiendo de su presencia y exigiendo que se informara de inmediato al líder de la Alianza Murin. De repente, sin previo aviso, la orden del comandante resonó a través de una transmisión de voz, ordenando a todos los miembros de la Alianza lanzar un asalto directo a gran escala contra Jingan. El comandante admitió que esa orden inevitablemente los conduciría a la muerte, pero justificó su difícil decisión con la necesidad de detener a ese demonio a toda costa, instándolos a sacrificar sus vidas para proteger a las generaciones futuras. En respuesta a su orden, los guerreros vitorearon, declarando su absoluta obediencia, y se lanzaron hacia una muerte segura sin temor, creyendo que sus nombres serían inmortalizados en las leyendas del mundo marcial. Uno de ellos intentó levantar la moral de sus camaradas, diciendo que, sin importar cuán demoníaco fuera el poder de Jingan, seguía siendo humano. Y que si se unían, podrían derrotarlo. Entonces todos atacaron, gritando por su muerte. Pero la batalla rápidamente reveló el poder abrumador y destructivo de Jingan. Los guerreros no pudieron resistir ni siquiera su aura demoníaca, incluidos los luchadores expertos y los miembros de alto rango, quienes no podían ni acercarse a él. Se notó que su energía interna crecía aterradoramente más fuerte con cada alma que cosechaba. Con un solo y violento tajo de su espada, Jingan eliminó a todos los soldados de una vez. En otro lugar, lejos del campo de batalla, uno de los líderes gritaba al comandante de la Alianza, exigiendo que ordenara la retirada inmediata de las tropas. Reveló que el equipo de investigación había descubierto una horrenda verdad. Jingan había hecho un pacto con un yokai de primera categoría que habitaba en las profundidades del infierno. Explicó que este pacto dictaba que las almas de las víctimas de Jingan se convertían en ofrendas. Y a cambio, él obtenía el poder del yokai, lo que significaba que cuantos más miembros de la Alianza matara, más imparable se volvería. El comandante de la Alianza respondió fríamente: ordené a todos que lucharan, y aún así ustedes siguen aquí como cobardes. El otro líder le suplicó que escuchara y comprendiera su intención, advirtiendo que el peor escenario posible era que el yokai descendiera al mundo humano usando el cuerpo de Jingan como recipiente. Le recordó que ni siquiera el demonio celestial podría detener a un yokai de esa categoría, rogándole una vez más que ordenara la retirada. El comandante de la Alianza ignoró todas esas súplicas con una sonrisa misteriosa e inquietante, comparando la situación con un lujoso banquete que debía servirse a un invitado de alto rango. Ante la confusión y asombro del otro líder, el comandante de la Alianza reveló su horrendo plan verdadero, admitiendo que había pasado 500 años buscando a un humano que pudiera ser un recipiente perfecto para el Lord Raksasa. Para asegurar que este recipiente hiciera el pacto demoníaco, él mismo aniquiló a todo el clan de Jingan, de modo que quedara únicamente con odio y un deseo de venganza. Luego lo empujó a cometer asesinatos interminables hasta que su cuerpo se volviera capaz de contener al Lord Raksasa dentro de él. En ese momento, los presentes descubrieron que quien se hacía pasar por el comandante de la Alianza era en realidad un emoji disfrazado, y le preguntaron con asombro qué le había hecho al verdadero comandante, pero él se burló de ellos, llamándolos necios traidores. Tras el descubrimiento de su verdadera identidad, el emoji atacó a los atónitos guerreros, burlándose al revelar que el comandante al que habían seguido fielmente durante décadas no era otro que él. En ese instante, un poder inmenso e insondable estalló, y Lord Raksasa, un yokai raro incluso en el infierno, se materializó en su forma completa, distinguido por un aterrador tercer ojo. El emoji asumió su forma verdadera como una serpiente gigante y se inclinó ante su nuevo maestro, declarando su completa lealtad y diciéndole que sería su fiel sirviente que cumpliría sus grandes ambiciones. Raksasa le preguntó si estaba preparado para hacer cualquier cosa por él. Y cuando el emoji lo confirmó con entusiasmo, Raksasa simplemente le ordenó morir. El emoji quedó totalmente sorprendido y preguntó por qué. Justo en ese momento, la conciencia original de Jingan habló a través del cuerpo controlado por Raksasa, revelando que había perdido a su esposa, a su hija y a todo su clan, y que había vendido su alma al demonio por un único propósito: matar al emoji, quien destruyó su vida. El emoji se llenó de terror y desconcierto, incapaz de creer cómo un alma humana débil podía seguir existiendo dentro de ese cuerpo demoníaco. Tras consumar su venganza, Jingan sintió que todo había terminado y el recuerdo de su amada familia pasó ante él como la última proyección de una cinta.
pero de pronto, la verdadera voz de Raksasa se dirigió a él, felicitándolo por su venganza y expresando admiración por su uso de la técnica devoradora de almas sobre sí mismo para ganar el tiempo necesario. Raksasa le recordó fríamente que, según su contrato, había llegado el momento de ofrecer su cuerpo por completo, invitándolo a aceptar su destino de buen grado y disfrutar de la eterna dicha que recibiría al convertirse en parte de un ser supremo. Hingan rechazó esa dicha con absoluto desprecio, asegurando que jamás le permitiría cruzar al mundo humano. Raksasa se burló de él, preguntándole si acaso pensaba que pasaría pacíficamente al más allá después de todos los asesinatos que había cometido. Lo amenazó con que sufriría en los fuegos del infierno por incontables eones, o peor aún, que el propio rey Yama podría borrar su alma por completo, lo que significaría ser reducido a la nada absoluta. Inesperadamente, Hingan encontró que la idea de convertirse en nada era lo más maravilloso que había escuchado en mucho tiempo. Entonces, en un movimiento repentino, se apuñaló a sí mismo con su espada, forzando al espíritu de Raksasa a salir del cuerpo, que cayó al suelo. Raksasa se enfurece y se niega a dejar que el recipiente que tanto le costó encontrar se desvanezca tan fácilmente. Jura que encontrará la manera de forzar su reencarnación y que lo hallará nuevamente en su próxima vida. La voz airada de Raksasa continúa, afirmando que, aunque pasen cientos o miles de años, su contrato seguirá en vigor mientras el alma de Hingan exista. La escena luego se traslada a la era moderna, donde la reencarnación de Hingan aparece en la forma de un hombre llamado Hon Du-jin caminando por las calles de una bulliciosa ciudad moderna. Du-jin es arrastrado a una horrenda pesadilla en la que revive la dolorosa memoria de la masacre de su clan, mientras Hingan se muestra impotente, sin poder hacer nada más que gritar por la intensidad de su dolor y rabia. Ve a Limuji en su forma humana masacrando brutalmente a los miembros de su familia. La pesadilla termina con el Limuji de pie sobre el cuerpo exhausto de Hingan, diciéndole fríamente que todo lo ocurrido fue su culpa porque era débil. Du-jin despierta sobresaltado de su sueño, jadeando y empapado en sudor. La chica a su lado le pregunta con preocupación si está bien y si volvió a tener otra pesadilla. Du-jin le responde que ha estado teniendo el mismo sueño una y otra vez últimamente, pero lo atribuye al agotamiento. La chica expresa su profunda preocupación y le pregunta de nuevo si cumplirá su promesa de dejar su trabajo actual, explicando que no quiere verlo salir herido ni que hiera a otros. En medio de su conversación, el teléfono de Du-jin suena y él responde una llamada de su jefe, quien le ordena ir de inmediato a encargarse de la pandilla Hou-yong. La chica le pregunta con angustia si realmente saldrá a esa hora tan tarde. Du-jin confirma que ha surgido una emergencia en el trabajo, pero le promete que esta será su última misión y que después abandonará ese mundo oscuro para siempre, declarando que ya no vivirá como un monstruo. La escena cambia al lugar donde dos pandillas se enfrentan en una atmósfera tensa. Heu Taseong, el jefe de Du-jin, sugiere a su rival Choi Yo-jung que eviten una guerra total que podría dañar a sus familias, involucrar a la policía y exponerlos en las redes sociales. En su lugar, propone resolver el asunto mediante un duelo 1 contra 1 entre sus mejores peleadores. Choi acepta la propuesta con la condición de que el bando perdedor entregue por completo el control de los muelles. Luego se burla de Taeseon, preguntándole si pone toda su confianza en su luchador apodado el Raksasa, agregando con calma que ha traído a un nuevo recluta muy fuerte para esta tarea. Choi pregunta a Du-jin si puede enfrentarse a su oponente, que parece poderoso, y Du-jin responde con total confianza y tranquilidad que no importa quién sea el rival. Frente a la banda de Taeseon, los miembros del grupo de Oyung se preguntan si ese joven es realmente el legendario Raksasa de Taeseon, señalando que es mucho más joven de lo que esperaban. Mientras intercambian rumores de que puso a 10 miembros de la pandilla Baekhyun en el hospital él solo, el luchador novato del grupo de Oyung los mira con desprecio y califica el apodo de Raksasa de Taeseon como patético. El luchador piensa para sí mismo, burlándose de esos matones que solo saben hablar, considerándolo simple escoria callejera que pelea en callejones. Recuerda con amargura que, a pesar de haber sido expulsado, una vez estuvo clasificado como profesional, y lamenta su situación actual, asegurando que si no fuera por sus crecientes deudas, nunca habría puesto un pie en un lugar como ese. Durante la pelea, el luchador profesional forma su estrategia ofensiva en su mente. Tras el intercambio inicial de golpes, ve que su oponente no tiene habilidades especiales, tal como esperaba. Excesivamente confiado, el luchador agarra la cabeza de Du-jin, creyendo haber tomado el control total de la situación, y le da una poderosa patada en el rostro, declarando que la pelea ha terminado y que lo tiene completamente dominado. Luego lo agarra por detrás,
se burla del apodo de Raksasa e insolentemente lo invita a visitar su gimnasio privado para enseñarle los principios de una pelea real. Do-jin responde con una extraña calma que aprecia la oferta, pero que odia los suelos de gimnasio. Añade que huelen mal y son demasiado blandos, y en un instante le da la vuelta a la situación arrojando a su oponente al suelo con una fuerza asombrosa. El luchador profesional grita de dolor. Do-jin se coloca encima de él y alza su puño para golpearlo, mientras el luchador se da cuenta de la gravedad de la situación e intenta desesperadamente protegerse. Do-jin asesta un feroz golpe al cuerpo de su rival y el luchador gime por la fuerza del impacto. Do-jin continúa su brutal asalto, sujetando el cabello de su oponente y golpeando repetidamente su cabeza contra el suelo. Del otro lado, el líder de la banda de Do-jin sonríe y declara que el duelo está resuelto. El líder de Hou-yeon queda atónito mientras se burla de que el luchador profesional que trajo ha sido completamente destrozado. Uno de los hombres de Choi sugiere esperar un poco más, pero Choi lo silencia diciendo que ya se acabó, añadiendo que ellos no son atletas, sino verdaderos peleadores callejeros. Explica que en una pelea real, el combate termina cuando alcanza ese nivel de violencia, sin importar las técnicas marciales. El peleador de Choi se burla de Do-jin por sujetarlo del cabello como una mujer, pero pronto nota que algo extraño está ocurriendo. El luchador profesional se da cuenta de que está completamente indefenso. Cada vez que intenta retroceder, el agarre de Do-jin se cierra sobre él como un torno. Recuerda que cuando trató de derribarlo, Do-jin lo aplastó con un peso inesperado e inmenso. Entonces Do-jin le pega en la cara, haciéndolo gritar de agonía. Do-jin continúa golpeándolo sin piedad, y con ojos vacíos, desprovistos de toda expresión, prosigue su ataque salvaje. De pronto, las palabras de su amada, quien le pidió que no se hiciera daño ni dañara a otros, resuenan en su mente. En el último instante, su mano se detiene antes de asestar otro golpe. Gu le dijo que fue un gran trabajo y que, a partir de ahora, la pandilla Tyson se encargaría del muelle. Do-han se reincorporó limpiándose la sangre de la boca, asegurando que ya no lastimaría a nadie más después de esto y que viviría una vida normal. Pero entonces se escuchó la voz de Norroak diciendo que allí estaba, nada menos que la reencarnación de Jin-gan. Choi dio un paso adelante y preguntó qué significaba eso de que todo había terminado, ya que ese bastardo aún respiraba. Dijo que si era un gángster debía pelear hasta morir, que eso no era un deporte, y lo acusó de querer salir del asunto demasiado fácil. Aseguró que si no mataba a ese hombre, no podría quedarse con el muelle. Mientras hablaba con Do-jin, este parecía estar enfocado en algo más, detrás de él. Sin mostrar ninguna expresión, Choi lo miró extrañado y le exigió saber qué demonios hacía, recordándole que cuando alguien le hablaba debía responder de inmediato. Pero Do-jin seguía hipnotizado y Choi continuó gritándole. Como lo ignoraba, sacó su cuchillo, amenazando con apuñalarlo en el estómago. Los demás también sacaron sus armas. Incluso Go intervino con su cuchillo, diciendo que su hombre no respondía porque Choi estaba diciendo puras tonterías y que debería dejar de hacer el ridículo y terminar eso como un caballero. Choi lo negó, diciendo que no podía contenerse cuando ese mocoso lo provocaba. Du respondió que fue él quien inició la provocación y le preguntó a Do-jin si estaba de acuerdo, pero Do-jin solo preguntó si de verdad no veían lo que flotaba sobre ellos. Go, sorprendido, le preguntó a qué se refería y Do-jin señaló hacia el frente. Un enorme orbe azul flotaba ante todos, como llamas azules en el cielo. Do-jin apenas podía asimilarlo. Dijo que apareció de repente frente a sus ojos y ahora su cuerpo no podía moverse, como si sufriera parálisis del sueño. Narok volvió a llamarlo reencarnación de Jin-gan y le dijo que era hora de cumplir el contrato, antes de volar directo hacia la boca de Do-jin y forzarlo a tragárselo. Do-han empezó a toser, sujetándose la garganta, mientras los demás lo miraban confundidos. Respiraba con dificultad y comenzó a sudar nervioso. Entonces recordó el pasado. Los miembros del clan de Jin-gan tendidos muertos en el suelo, entre ellos su esposa y su hijo. Mientras los acomodaba para un entierro digno, sostuvo la cabeza de su esposa, admitiendo que el líder de la alianza tenía razón, todo fue su culpa por ser débil. Le pidió perdón por no haber podido protegerla. Escuchó entonces la voz de Narok preguntándole si quería venganza y ofreciéndole su poder. Al alzar la vista, Jin-gan contempló las mismas llamas azules que ahora veía Do-jin. Narok le pidió hacer un contrato y ofrecer un sacrificio. Jin-gan respondió que llevaba tiempo apareciéndosele como un fantasma y preguntó si eso era lo que quería. Apretó los dientes y dijo que estaba bien, que le daría un sacrificio, que sobraban personas a las que quería matar. Sus lágrimas se volvieron sangre y declaró que aceptaría el contrato con tal de obtener el poder que buscaba. Narok le advirtió que lo recordara, aunque su cuerpo se pudriera y desapareciera, mientras su alma existiera, ese contrato estaría sellado en carne y sangre, una servidumbre eterna. Las llamas comenzaron a consumir a Jin-gan en el recuerdo. En el presente, el mismo fuego azul empezó a quemar vivo a Do-han, que gritó de dolor. Narok anunció que ya no era humano, que se convertiría en un demonio. Mientras las llamas lo carbonizaban, Do-han tuvo una visión. Vio a Jin-gan mirando
hacia el orbe, y Narok le explicó que todo lo que muriera por su mano, desde el insecto más pequeño hasta el rey de una nación o incluso un dios, sería una ofrenda para él. A cambio, le otorgaría fragmentos de su poder, el del demonio señor de las estrellas, temido por todos los seres de la tierra, siempre que lo alimentara con sacrificios. Pero lo advirtió, en el momento en que su poder superara la capacidad de su cuerpo, él mismo se convertiría en una ofrenda. Do-han rompió a llorar, jadeando, preguntándose qué era lo que había presenciado. Miró sus manos temblando, seguro de que su cuerpo estaba ardiendo. Choui le puso un cuchillo en el cuello, gritándole qué hacía, vociferando y retorciéndose como un lunático, preguntándole si había perdido la cordura. Do-han le agarró la muñeca y le dijo que lo comprobara por sí mismo, que así sabría si de verdad enloqueció. Choui rió nervioso, diciendo que tenía agallas para actuar así sin miedo, y propuso resolverlo de una vez, por el beneficio de ambos. Pero en ese momento se escuchó una sirena. Ambos levantaron la mirada. La policía. Choui comentó que sonaba como la campana del fin del round. Gu sugirió detenerse por hoy y organizar otra reunión pronto. Choui maldijo y soltó el cuchillo mientras Do-han liberaba su muñeca. Dijo que se verían pronto, escupió al suelo y prometió que la próxima vez apostarían tanto la gestión del muelle como sus vidas. Do-hin se disculpó con Go, pero este le respondió que no importaba, que tarde o temprano habrían buscado otro pretexto para pelear. Más que nada, quería saber qué le ocurrió antes, porque parecía que estaba viendo algo. Do-han lo negó, dijo que no era nada, que solo estaba cansado y teniendo sueños extraños. Mientras Cha se marchaba en coche, se fijó en su muñeca, amoratada e hinchada, preguntándose de dónde había salido tanta fuerza. Su teléfono sonó, era el señor Ki. Choui le dijo que no se preocupara, que pronto recuperaría la gestión del muelle. Ki le respondió que sin los muelles no podía cumplir con sus cuotas de entrega y que, si eso seguía, sería difícil seguir trabajando con él. Desesperado, Choui prometió que se reuniría con él y solo necesitaba más tiempo, que había hecho todo lo que le había pedido hasta ahora. Ki apartó el teléfono del oído, quejándose de que le molestaba, y al final le dijo que estaba bien, que esperaría hasta el amanecer. Pero advirtió que, si para entonces no controlaba el muelle, cambiaría de proveedor. Choui entró en pánico, maldijo y preguntó a qué hora amanecía. Su chofer respondió que como a las 6, pero él exigió la hora exacta, porque si no eliminaban a Taeson esa misma noche, estarían todos muertos. Luego de eso Do-hin regresó a casa. Finalmente conocimos el nombre de la mujer, Hua. Se preguntó si estaría dormida, pero al mirar al suelo notó muchas huellas en la entrada. Comprendió que había intrusos. De repente, alguien lo atacó por sorpresa, pero logró esquivarlo. Respondió con un codazo en la cara, rematando con un golpe de izquierda que lo dejó fuera de combate casi al instante. Luego colocó sus manos en la cara del hombre, advirtiéndole que si no quería quedarse ciego, más valía que hablara y le dijera dónde estaba la mujer. En ese momento alguien comenzó a aplaudir. Dijo que eliminó a un luchador decente en un instante, tal como decían los rumores. Se presentó como Gil Tayak, capitán ejecutor de la pandilla Oayom. Se disculpó por haber tomado a su familia como rehenes como un vulgar matón. Se justificó diciendo que obedecían órdenes y reveló a Hua, que estaba atada y amordazada. La furia de Do-hin estalló y juró matarlos a todos, pero Gil Tayak respondió con frialdad, aconsejándole no desperdiciar emociones entre profesionales y recordándole que él sabía muy bien en qué clase de situación estaba. Do-hin, conteniendo la rabia, preguntó qué querían, ofreciendo sacrificarse para liberar a Hua. Tayak replicó que eso normalmente bastaría, pero no hoy, porque su líder ya había tomado una decisión. Desenvainó un cuchillo y anunció que su líder había decidido eliminar a toda la facción Taesoan. Al comprender que no había salida, Do-hin tomó el filo del cuchillo con su mano desnuda, exigiendo que le prometieran dejar en paz a Hua. Tayak aseguró que no la mataría. Hua intentó gritar al ver a Do-hin sacrificarse por ella. Él, en silencio, le pidió perdón por mostrarle aquella imagen terrible, después de haber sido siempre la causa de sus preocupaciones. Apretó con más fuerza la hoja, lamentando que justo estaba a punto de empezar una vida normal. Aceptó que ese era su final, y halló consuelo en que sería él quien muriera y no ella. En los instantes previos a la muerte, pensó que al menos este destino era distinto al de la pesadilla que lo había perseguido por tanto tiempo. Los asesinos se abalanzaron sobre él, cubriéndolo de heridas de cuchillo. La escena mostró la hoja hundida en su cuerpo. Gil Tayo ordenó a sus hombres dejar la limpieza a los especialistas e ir de inmediato con el líder, recalcando que debían acabar todo antes del amanecer. Cuando uno de ellos preguntó qué hacer con la mujer, Taok respondió con desdén que la llevaran con ellos, ya que no podían dejar testigos. Explicó que su promesa era mantenerla viva, no liberarla. Mientras Hua se resistía, uno de los matones le ordenó que dejara de luchar y sonrió con malicia, diciéndole que lo viera por el lado positivo, recibiría atención especial. De pronto, sintió que alguien le agarraba la pierna desde abajo. Miró y, horrorizado, vio que Do-hin aún no estaba muerto. A pesar de su grave herida, Do-hin clavó el cuchillo en su pierna con fuerza. El hombre gritó, deseando que Do-hin hubiera muerto en silencio. Gil Tesk observó aterrado cómo Do-hin intentaba sacar el cuchillo de su propio cuerpo y le gritó que no lo hiciera. Gil Tesk admitió con asombro que herir la arteria con tanta precisión estando al borde de la inconsciencia lo hacía digno de ser llamado demonio. La escena mostró a Do-hin y al hombre bañados en sangre,
tras la puñalada con el mismo cuchillo. Gil Taisio tomó la cabeza de Dojin y le cortó la garganta, deseándole descanso en el infierno. Uno de los mafiosos ordenó moverse rápido y otro preguntó qué hacer con Deokyu, el herido. El líder respondió que alguien con la arteria femoral cortada moría en 2 minutos y mandó llamar a los limpiadores para que se ocuparan de él, mientras Deokyu exhalaba sus últimos alientos, sintiendo un frío mortal. La escena mostró a Dojin sin vida. Entonces, se escuchó la voz de Raksasa comentando su muerte y calificándola de digna de alabanza. Raksasa se sorprendió, preguntándose cómo había ocurrido tan rápido. Su voz volvió a resonar, ordenando que se hiciera una ofrenda. En otro lugar, Gil Taesiok recibió una llamada de su líder Choi, quien le confirmó que la misión estaba completa y que iban hacia él. De pronto, algo cayó desde arriba y Geotak ordenó encender las luces. Cuando lo hicieron, quedó paralizado, preguntándose si lo que veía era realmente un demonio. Atónito, miró a la figura frente a él y le preguntó, ¿qué eres tú? Dojin apareció de pie, vivo nuevamente, con extrañas marcas en forma de venas extendiéndose por su cuello. La voz de Raksasa explicó que, como Dojin había hecho una ofrenda según el pacto, le otorgaría su poder. Mientras tanto, en un bar tranquilo llamado Hex, la mesera recibió a Go, diciéndole que hacía mucho que no lo veía y preguntándole si quería su bebida de siempre. Go se preguntó cómo era posible que ese lugar siempre estuviera vacío cuando él iba, comentando que era un milagro que siguiera abierto. La mesera respondió que era gracias a personas como él, que aún creían en las cartas del tarot. Mientras le servía la bebida, Go señaló que parecía estar llamándolo tonto por creer en supersticiones, pero ella lo negó suavemente, asegurándole que era un cliente habitual y valioso. Go admitió que aunque al principio visitaba el lugar por diversión, sus lecturas nunca habían fallado ni una sola vez. Agregó que todas las cartas que había sacado hasta entonces habían sido buenas, y la mesera respondió con humildad que solo era buena suerte que le había ocurrido a un hombre competente. Taon la criticó en broma por ser tan humilde, diciendo que por eso no tenía clientes y animándola a reconocer el mérito de las cartas. La mesera explicó que las lecturas solo tenían sentido cuando se tomaban como entretenimiento y le ofreció sacar algunas cartas. Go aceptó y eligió 3 del mazo. Cuando vio las cartas, el rostro de la mesera se volvió serio y preocupado, lo cual él notó y le preguntó qué ocurría. Ella reveló la primera carta, que representaba el pasado, y explicó qué significaba victoria. Luego mostró la segunda carta, la estrella, que representaba el presente, interpretando que sus victorias habían continuado y que en ese momento vivía en un estado de satisfacción y prosperidad. Finalmente, reveló la tercera carta, la torre, que representaba el futuro, indicando que simbolizaba un cambio. Resumió la lectura explicando que, debido a sus victorias pasadas, experimentaría un gran cambio en el futuro. Go se sintió aliviado, pensando que no era tan malo como esperaba. Sin embargo, la mesera añadió con duda que la palabra cambio también podía significar ruina, y le explicó que la carta de la torre tenía 2 interpretaciones posibles. Luego trató de aligerar el ambiente, recordándole que todo era solo por diversión. Go guardó silencio, con un gesto preocupado, hasta que de pronto la puerta del bar se abrió de golpe. Choi Hou-Yon entró con sus hombres, burlándose de Tian por estar tan tranquilo, sin saber que ese día sería el último de su vida. Tan respondió con calma, mofándose de ellos por seguir trabajando hasta tan tarde. Choi comentó con ira sobre la confianza y serenidad de Go hasta el final y ordenó a sus hombres matarlo. Los subordinados cargaron contra él con sus armas y comenzó la pelea. Go logró defenderse de un atacante y luego escapar hacia el baño, mientras los hombres de Choi gritaban que no lo dejaran huir. Choi les recordó que debían acabar el trabajo antes del amanecer y les ordenó atraparlo y matarlo. Uno de los pandilleros lo siguió hasta el baño, maldiciéndolo por correr como una rata, pero de repente Go apareció a su derecha. En el estrecho espacio del baño, Go continuó luchando ferozmente contra los hombres de Choi. Con un movimiento rápido, hundió su cuchillo en el cuello de uno de ellos, cortándolo de inmediato, lo que dejó a los demás momentáneamente conmocionados. Go se dirigió a Choi con tono confiado, recordándole que había sido un luchador con cuchillo y que debía comprender bien el significado táctico de la situación. Choi se dio cuenta enseguida de que Taon lo había acorralado en la esquina derecha del cuarto. Go explicó que esa era la peor posición a la que podía enfrentarse un luchador con cuchillo, una esquina derecha estrecha. Demostró su punto despachando letalmente a otro atacante que intentó acercarse. Explicó que esa posición bloqueaba la mano derecha del atacante por la pared, mientras que daba al defensor atrapado en la esquina total libertad para usar su cuchillo con eficacia. Go añadió que solo había una manera de superar esa desventaja, enviar a un luchador zurdo más fuerte que el defensor. Luego lo miró de forma significativa,
insinuando que Choi mismo era zurdo y que esa era su única oportunidad. Finalmente, Go lo desafió directamente, diciéndole que dejara de sacrificar a sus hombres y lo enfrentara cara a cara. Mientras tanto, Hil Tais observaba los acontecimientos sentado con sus hombres. Miró a Do-jin, que estaba de pie frente a él, exhausto y rodeado por un tenue resplandor azul, y le preguntó con asombro si realmente era un demonio. Luego ordenó a su chofer acelerar. Cuando éste dudó un instante, gritó que repitiera la orden. El auto aceleró y embistió a Do-jin. Do-jin rompió el parabrisas con el cuchillo en su mano, aterrando a los ocupantes del vehículo. Entró al auto, degolló al chofer y rápidamente se dirigió al asiento trasero. El hombre retrocedió aterrado y le rogó que no se acercara. Do-jin giró su cuchillo y de un tajo le partió la cabeza en dos. Hil-tak comentó que lo había hecho con un delgado cuchillo sashimi, no con un hacha, lo que demostraba su brutal fuerza. Totalmente acorralado, lo describió como un monstruo. De pronto apareció un auto a toda velocidad que chocó contra ellos. El impacto lanzó a Do-jin lejos. Yacía inmóvil en el suelo, pero al poco tiempo comenzó a levantarse con calma, como si nada hubiera pasado. El hombre sorprendido pensó que era extraño morir así, pero no le sorprendió que Do-jin no hubiera caído tan fácilmente. Adoptó una postura de combate y lo desafió con voz firme. Do-jin se abalanzó velozmente sobre él. Hil-tak analizó con rapidez sus movimientos, notando que eran amplios y toscos, lo que le daba una mínima oportunidad de contraataque. Se convenció de que, aunque su rival era un monstruo, si había perdido completamente la razón, podía ganarle. Pero terminó derrotado y cayó al suelo con un dolor insoportable. Do-jin se alzó sobre él, levantando su cuchillo para darle el golpe final. Sin embargo, Hil-tak logró bloquear el ataque en el último momento y contraatacar. Creyó encontrar una oportunidad al ver el flanco izquierdo de su oponente completamente descubierto, pero Do-jin lo engañó, lo apuñaló profundamente. Hil-tak, sorprendido, se dio cuenta de que había estado seguro de que el cuchillo estaba en la mano derecha de Do-jin desde el principio. Comprendió que había caído en su trampa y que todo estaba calculado desde el inicio. Do-jin lo sujetó con fuerza y le preguntó fríamente qué había hecho con Ja. Hil-tak, jadeando, respondió que si se refería a la chica, la había ofrecido como sacrificio. Do-jin, furioso, le preguntó qué significaba sacrificio. Hil-tak le dijo que no se hiciera el tonto, señalando que él había sobrevivido a que le cortaran la garganta y afirmando que era igual que ese bastardo. Continuó hablando sobre el monstruo que les había pedido proveer sacrificios, revelando la existencia de otra entidad maligna que controlaba todo. Mientras tanto, frente al barester, uno de los hombres de Choi que hacía guardia dudaba si debían entrar, pensando que estaba tardando demasiado atrapar a Taon solo. Su compañero lo tranquilizó, recordándole que solo tenían que cumplir órdenes y vigilar la entrada, sin preocuparse, ya que más de 10 hombres habían entrado ya. Mientras conversaban, un hombre misterioso de largo cabello blanco se acercó. Uno de los guardias lo detuvo, diciéndole que el lugar estaba cerrado ese día y que debía irse. El hombre respondió con calma que debía entrar porque tenía una cita. El guardia se burló, preguntándole si estaba sordo, mientras su compañero le aconsejaba que evitara problemas y lo dejara pasar. El primer guardia comenta sarcásticamente sobre la idea de tener una cita a esta hora, pero de pronto grita de dolor insoportable. Su compañero lo mira con horror y le pregunta qué sucede, mientras las venas en el cuello del guardia herido se hinchan de manera aterradora. El guardia sigue gritando cuando una rama comienza a crecerle del cuello de una forma espantosa. En cuestión de momentos, un árbol completo estalla desde su cuerpo, matándolo al instante. El guardia restante queda paralizado de terror, preguntándose qué fue exactamente lo que presenció. El hombre de cabello blanco sonríe mientras repite con calma que ya les había dicho que tenía una cita al amanecer. El baño estaba repleto de cadáveres de aquellos cuyas almas Go había tomado. Los hombres de Choi habían sido derrotados por completo y uno de ellos temblaba, sosteniendo un cuchillo roto. Go se alzaba victorioso sobre Choi, quien gritaba de dolor, y Go comentaba con frialdad que lo enviaron a enfrentarlo porque era zurdo, confirmando así que su plan había funcionado. Pero cuando fijó la vista en el atacante, se dio cuenta de que no era Choi, y una sensación de arrepentimiento lo invadió. El asesino fue arrojado brutalmente al suelo, gritando de dolor. Go le preguntó a Choi con un tono sarcástico cuánto tiempo seguiría enviando a sus hombres, asegurándole que sabía que las cosas no terminarían así. Lo retó a no ser un cobarde y enfrentarlo él mismo. Pero en ese momento, uno de los hombres de Choi llegó diciendo que había traído lo que le pidió.
Choi ordenó ejecutar el plan, y el hombre comenzó a verter un líquido de un recipiente. Go percibió el olor a gasolina, comprendiendo su intención de incendiar el lugar. Choi se burló de él, aconsejándole que se quedara escondido como una rata, y juró que lo asaría vivo. Cuando Choi se preparaba para encender su encendedor, el hombre de cabello blanco apareció detrás de él, tarareando una canción infantil sobre el amanecer. Caminaba con calma escalofriante, sin dejar de tararear. Choi se giró con sorpresa e incredulidad, llamándolo por el nombre de señor Wai y preguntándole cómo había llegado allí. El señor Wai respondió con calma, recordándole que tenían una cita al amanecer. Choi, presa del pánico, tartamudeó prometiendo que estaba a punto de terminar y que cumpliría con la cuota requerida en cuanto tomara el control del puerto. Pero el señor Wai le ofreció un ramo de flores, lo que aumentó la confusión y asombro de Choi. Luego le agradeció fríamente por todo su arduo trabajo y le dijo que podía retirarse ahora, con un siniestro doble sentido sobre su final. En otro lugar, Do-jin preguntó asombrado, ¿a qué se refiere con un demonio? ¿Se está burlando de mí? Gil le preguntó a Do-jin, ¿de verdad no sabes la verdad sobre ti mismo? Gil Tai le reveló que él era un ser que se alimentaba de la carne y las almas de los humanos, el enemigo natural de la humanidad, describiéndolo como un demonio. Gil gritó de dolor y ramas comenzaron a brotar horriblemente de su cuerpo mientras gritaba de agonía. El moribundo Gil reveló que ese bastardo del señor Wai se les apareció unos años atrás y les ofreció un trato, les salvaría la vida a cambio de entregarle humanos. Añadió que el señor Wai los obligó a alimentar en secreto a sus propios hombres con una semilla maldita. Se lamentó de que su líder hubiera aceptado el trato tontamente, aunque era evidente que sería su fin. Gil Tayak advirtió a Do-jin que el señor Wai le ofrecería un trato similar y le dijo que, si quería encontrarlo, debía ir con Go. De vuelta en el bar, el señor Wai habló al cadáver de Choi, diciéndole que no se sintiera mal, ya que gracias a él había vivido 5 años más y que le debía su vida por esos últimos 5 años. Luego se volvió con una sonrisa y anunció que, tras despedirse de su predecesor, era hora de hablar de negocios. El señor Wai preguntó con una sonrisa astuta, ¿eres mi nuevo socio, Go? Go lo miró con desafío y le preguntó qué era en realidad. El señor Wai respondió que lo llamaban de muchos nombres en distintos países, demonio, espíritu maligno, demonio y Raksasa, pero que en ese país solían conocerlo como un demonio. Le dijo a Go que no se pusiera nervioso, pues solo había venido a ofrecerle un trato. Explicó que podía presentarle a sus socios en Corea del Norte y China para que Go usara el puerto y traficara inmigrantes ilegales. Go comentó que la oferta parecía más común de lo que esperaba, pues pensó que le pediría vender su alma o algo parecido. El señor Wai explicó que los demonios tenían sus propias limitaciones que les impedían comer humanos al azar, razón por la cual la ayuda de socios humanos era muy valiosa. Agregó que la banda de Go podía quedarse con todas las ganancias y que a cambio solo debía seleccionar a los humanos más sanos entre los inmigrantes, con una cuota de 10 cada semana. Go le preguntó si su destino sería el mismo que el de Choi en caso de rechazar la oferta o fallar en la cuota. El señor Wai lo confirmó, pero añadió que estaba seguro de que Go viviría mucho más que Choi, pues era más competente e inteligente. Go sonrió y le dijo que lo sentía, pero había 3 cosas que jamás vendería en su vida como gángster. Primero, personas; segundo, drogas. Hizo una pausa antes de mencionar la tercera. Pero antes de terminar, el señor Wai le cortó la mano, retractándose de lo que dijo sobre su inteligencia, aunque añadió que por eso lo admiraba más, ya que hacía mucho tiempo no encontraba a un humano que no le temiera. Mientras Go se ahogaba, el señor Wai le ofreció otra oportunidad especial, le entregó una extraña semilla tentaculada y le ordenó tragársela, prometiendo que, si lo hacía, no solo perdonaría su insolencia, sino que también restauraría su brazo derecho. Pero Go comenzó a reírse entrecortadamente mientras se asfixiaba. El señor Wai le preguntó por qué se reía. Go respondió que le parecía gracioso porque, después de todo, el señor Choi había servido para algo. Sacó un encendedor y lo prendió cerca de las manos del señor Wai, que lo estaba estrangulando, encendiendo la gasolina derramada. Mientras las llamas estallaban alrededor, Go terminó su frase anterior, declarando que lo tercero que nunca vendería, ni siquiera si moría, era a sí mismo, porque se negaba a vivir como un cobarde. En medio de las llamas, el señor Wai reía histéricamente, intacto pese al fuego que lo rodeaba. Comentó con sarcasmo que encender el incendio había sido un movimiento muy divertido por parte de Go. Lo llamó idiota,
asegurándole que una pequeña llama como esa jamás podría matarlo. Agarró al ardiente Go y se burló de él por repetir que no viviría como un cobarde. Dijo que escuchar esas palabras solo le daban más ganas de ver su cara miserable cuando se derrumbara y suplicara. Luego susurró un hecho terrible: los que mueren quemados no perecen por el fuego, sino por la lenta asfixia del humo. Parte del cuerpo del señor Wai se transformó en una forma monstruosa, explicando que mientras Go pudiera respirar, sufriría el dolor de arder durante mucho tiempo antes de morir. Añadió que el dolor vendría en oleadas, impidiéndole perder la conciencia, y que sentiría cada parte de su cuerpo siendo lentamente asada. Expresó su deseo de ver el rostro humillado de Go mientras suplicaba por la muerte. Pero de pronto, uno de los hombres sobrevivientes de Go apuntó una boquilla de extintor al señor Wai, tomándolo por sorpresa. El sobreviviente resultó ser Do-jin, quien había llegado a la escena. Le preguntó con tono gélido: ¿eres tú ese monstruo? Do-jin se enfrentó directamente a él en medio del infierno de fuego, descargando el contenido del extintor en su rostro y golpeándolo con el mismo extintor. Do-jin aprovechó para sujetar al señor Wai y preguntarle bruscamente dónde estaba la mujer que había tomado como ofrenda. Pero el señor Wai no toleró la ofensa y le cortó la mano derecha. Con sarcasmo, le preguntó por qué se preocupaba, asegurándole que moriría de todas formas. De pronto, los ojos de Do-jin brillaron con un aura azul celestial, y mordió con una fuerza inmensa al señor Wai. Este se mostró sorprendido por tal poder, preguntándose si Do-jin había sido uno de sus aliados desde el principio. Pero lo descartó, señalando que no parecía serlo, y lo acusó de intentar robarle su ofrenda. Se burló diciendo: por eso los monstruos de hoy en día son inútiles, tan débiles que ni siquiera pueden discernir el poder de su oponente. Lo ordenó a dejar de vivir en esa desgracia y morir de una vez. Entonces el señor Wai sintió que una cuenta que llevaba comenzó a brillar y reaccionar. Comprendió que eso significaba que un vínculo con el infierno estaba cerca. Lo encontró asombroso, pues algo así no le sucedía desde hacía 300 años. Miró a Do-jin con otra perspectiva, reconociendo que tenía un respaldo más fuerte de lo que pensaba. El señor Wai se paró sobre el cuerpo inconsciente de Go y le dijo a Do-jin que le perdonaría la vida por hoy, pero se preguntó por qué la gente del infierno haría un trato con una criatura tan débil e insignificante como Do-jin. Luego caminó hacia el árbol que había crecido del cuerpo del guardia, el cual tenía un fruto parecido a una máscara. Expresó su viejo deseo de encontrarse directamente con alguien del infierno. Tomó el fruto, convencido de que él podría hacer cualquier cosa mejor que ese otro, insinuando su deseo de ocupar el lugar de Do-jin. El señor Wai sostuvo el fruto en forma de máscara y habló como si alguien lo observara, invitándolo a contactarlo en cualquier momento. En otro lugar, un auto llegó a unas instalaciones aisladas y un miembro de la tripulación Hou-yong se preguntó si ese era el lugar correcto y si esos eran los clientes con los que trataban. Su compañero comentó que era extraño, preguntándose por qué habrían construido un escondite de tal tamaño en un lugar así. Explicó que, si traficaban humanos como esclavos, habrían construido la base cerca de la costa para enviarlos fácilmente por barco, y si traficaban órganos, no habrían hecho algo tan grande y llamativo. Luego preguntó con curiosidad qué hacían los clientes con las personas que entregaban, pero el otro le dijo que no se preocupara por eso. Añadió que solo debían hacer lo que se les ordenaba y luego mandó a todos a descargar la mercancía. En el camión de transporte, Hua estaba acurrucada en un rincón, temblando de miedo, y uno de los pandilleros le ordenó moverse y bajar, amenazando con arrastrarla a la fuerza. Le gritó en la cara, preguntándole si estaba sorda, y le ordenó salir de inmediato. Su compañero, quien había estado haciendo preguntas, nota que Hua está completamente inconsciente, mostrando signos de un fuerte shock. La mira con preocupación, preguntándose qué le hicieron. Sus recuerdos regresan al pasado, donde se revela que en realidad es un policía encubierto. Recuerda una conversación con su jefe, quien lo felicitó por haberse graduado en segundo lugar de su clase. Su superior, Han Seon-cheol, le explicó que el primero de la clase atrae demasiada atención, pero el segundo es la persona perfecta para una misión como esa. Entonces le ofreció la oportunidad de convertirse en un héroe para su país. El joven policía repitió la palabra héroe, contemplando la oferta. El jefe le explicó que los casos de personas desaparecidas se habían acumulado durante años y que la banda Hou-yong tenía conexiones con organizaciones criminales extranjeras. Le asignó la misión de investigarlos infiltrándose en sus filas. De vuelta al presente, el policía encubierto pensó que tras un año de infiltración, la guerra de pandillas le había abierto la oportunidad de participar en las operaciones de entrega.
Gracias a eso, finalmente pudo presenciar con sus propios ojos la operación de trata de personas. Incluso logró llegar hasta la sede de sus socios de más alto rango. Entonces empezó a gritar, intentando causar un alboroto, y le dice Hua que saliera o la mataría. Pensó para sí mismo que había notificado a su jefe de camino allí y que en cualquier momento llegaría refuerzo para acabar con esa pesadilla. Luego de eso, uno de los guardias se preguntó qué estaba ocurriendo. De pronto, los hombres de la banda Ollón fueron atacados por sus propios clientes. Uno de ellos protestó, preguntando por qué los atacaban después de haber hecho todo lo que se les pidió. Uno de los atacantes, de aspecto monstruoso, respondió que esas eran órdenes del jefe y que el trato con la banda Hou-Yong había terminado. Declaró que ya no eran socios, sino productos. El líder del grupo Ollón gritó de rabia e incredulidad, repitiendo la palabra producto. El atacante le dijo que luchar era inútil y que debía aceptar su destino. Pero el líder se negó a rendirse y lo atacó con un cuchillo. Sin embargo, fue derrotado de inmediato con un solo golpe. El atacante se colocó sobre él, declarando que su valentía ya no tenía valor alguno como producto y ordenó a sus hombres que lo tiraran o lo entregaran como obsequio a uno de los clientes. Luego, se volvió hacia el resto de los miembros capturados de la banda y ordenó que todos fueran convertidos en productos. En la instalación de trata de personas, Ha apareció atada y amordazada mientras uno de los secuestradores anunciaba que el envío se realizaría ese mismo día. En una escena repulsiva, los cautivos fueron forzados a vomitar cuando les introdujeron un líquido viscoso en la boca. Uno de los cautivos, el policía encubierto, explicó que los obligaron a ingerir algo para inducir el vómito. Después de eso, lavaron sus cuerpos con mangueras de agua. Uno de los secuestradores habló con su compañero, preguntándole por el número de productos asignados al socio. El otro respondió que eran 2 piezas de grado premium. El primero ordenó que esas 2 piezas fueran empaquetadas como premium y las demás como regulares. Luego todos salieron por la puerta. El policía encubierto pensó que obligarlos a vaciar sus estómagos probablemente significaba que los estaban preparando para el tráfico de órganos y los llamó lunáticos por hacer eso incluso a sus propios compañeros de banda. Pero se aferró a la esperanza, asegurándose a sí mismo que los refuerzos llegarían pronto. Los cautivos fueron mostrados siendo conducidos con collares alrededor del cuello. El policía se acercó a Ha, se disculpó por lo ocurrido antes y la animó a resistir y no rendirse. Pensó que quizás en realidad esas palabras se las estaba diciendo a sí mismo. Al entrar a otra sala, quedó horrorizado al ver una pared llena de pequeñas jaulas y en cada una de ellas había un cadáver. Intentó negar su sentimiento de miedo. Mientras tanto, Do-Jin despertó en una cama preguntándose dónde estaba. Recordó que estaba luchando contra ese maldito, el señor Yi. Una mujer le preguntó si había dormido bien. Do-Jin le preguntó quién era. Ella respondió que era la dueña del bar de tarot que se había incendiado y añadió que fue quien lo salvó de las llamas. Concluyó su presentación diciendo que era un exorcista que lidiaba con seres como él, llamándolo señor Young Do-Jin y declarando que era exorcista. Do-Jin repitió la palabra, confundido, y dijo que aquel bastardo que vino a matarlo dijo lo mismo. Entonces le gritó con rabia, preguntando qué tonterías decían todos y negando ser un yokai. Ella le ordenó callarse, diciéndole que solo lo había mantenido con vida porque pensaba que podía serle útil, advirtiendo que podía exorcizar su espíritu en cualquier momento. Añadió que ningún humano poseía un cuerpo como el suyo. Do-Jin miró su mano y vio que la herida se había cerrado de una forma sobrenatural, lo cual lo dejó asombrado. Ella le explicó que un yokai, incluso si le cortaban las extremidades y le atravesaban el corazón, podía regenerarse mientras su cabeza permaneciera intacta, igual que los insectos. Tras un momento de silencio, Do-Jin le hizo una pregunta: ¿qué demonios es un yokai? Ella comenzó a explicarle que eran seres que robaban cuerpos humanos, aclarando que se ocultaban entre ellos bajo forma humana. Mientras tanto, en la instalación de trata de personas, el policía encubierto Yeon-min parecía en shock al absorber aquella verdad horrenda. Observó a uno de los secuestradores acercarse a los cautivos. El secuestrador les rompió el cuello a varios, lo que aterrorizó a Yeon-min enormemente. Él gritó, llamándolos bastardos dementes por matar a gente en frío. El señor Wai respondió con calma, explicando que aún no estaban muertos, que solo había dañado sus vértebras cervicales para dejarlos en un estado de parálisis total. Añadió que en ese estado podían ver, oír y sentir miedo, pero no moverse. Wai sonrió con siniestra satisfacción, anunciando que esa era la especialidad de su compañía, humanos frescos impregnados de miedo, un producto destinado a clientes a los que les resultaba difícil cazar por sí mismos. Jun volvió a gritar, preguntando qué tonterías decía, y aseguró que la policía rodearía el lugar en cualquier momento. Juró que pasarían el resto de sus vidas en prisión, pero Wai lo ignoró. De pronto, apareció el jefe de policía, Han Xiang-chaol, comentando sobre el delicioso aroma que emanaba del miedo de Yeon-min. Esto dejó al encubierto atónito y confundido. El jefe Han elogió sus esfuerzos en vigilar a la banda Ollón. Luego, le preguntó a Wai si Yeon-min era uno de los
platos especiales que había preparado, y Wai confirmó con una sonrisa, ofreciendo prepararlo para él. El jefe Hank se negó, diciendo que prefería comerlo allí mismo. Añadió que tenía mucha hambre y se acercó a los cautivos paralizados. John Min le preguntó a su jefe, incrédulo, qué estaba haciendo. El jefe respondió que tenía una reunión en 2 horas y no tenía tiempo de cambiarse de ropa. Le ordenó quedarse quieto y en su boca apareció una sonrisa deformada y cosida, revelando su naturaleza inhumana. Luego tomó a John Min y admiró el plato. La boca del jefe se transformó en una monstruosa flor depredadora y comentó sobre el aroma fragante del miedo de John Min. De regreso al presente, Do-Jin le preguntó a la exorcista si los yokai se fusionaban y devoraban a los humanos. Ella lo confirmó, explicando que algunos crímenes en el mundo humano, como asesinatos, secuestros y robos, eran en realidad obra de estos espíritus que cazaban personas. Continuó su explicación sobre la naturaleza de los yokai. Confesó que al principio no lo sospechaban a él, sino que pensaron que su jefe, Go, era el espíritu. Sin embargo, luego descubrieron que solo era un villano común. Lo miró con seriedad mientras él yacía entre la vida y la muerte, y describió a Gutai como simple basura humana. Do-Jin permaneció en silencio, afectado por el estado miserable de Go. Entonces recordó cuando, en el pasado, Go le preguntó, ¿hasta cuándo piensas seguir con esto? Se sorprendió con esa pregunta, recordándole que habían hecho una promesa de continuar juntos hasta el final. Go mencionó que habían pasado 5 años desde esa promesa, pero le dijo a Do-Jin que no tenía que seguir con él hasta el final. Do-Jin, confundido, le preguntó la razón de ese repentino cambio de postura. Antes de que Go pudiera responder, apareció Hua, la amada de Do-Jin. Go la recibió, disculpándose por haber retenido a Do-Jin hasta tarde. Luego le aclaró a Do-Jin que no era con él con quien debía cumplir la promesa. Le dijo que, a diferencia del pasado, ahora tenía la oportunidad de vivir su vida como Hon Do-Jin y no como un demonio, insinuando que debía elegir una vida normal con Hua. De vuelta al presente, Do-Jin le preguntó con ansiedad a la exorcista cómo podía encontrarse con ese espíritu de cabello blanco, Yi. Ella le preguntó qué haría si lo encontraba, y Do-Jin respondió que ese monstruo le había arrebatado a la persona más preciosa del mundo. Declaró con determinación que lo mataría y salvaría a Hua. La exorcista comentó que si estaba dispuesto a enfrentarse a Wai, quizás podría serle útil, pero le recordó que en su estado actual no podría derrotarlo. Do-Jin le contó sobre su sueño y cómo las llamas Raksasa le hablaron. Explicó que las llamas le dijeron que cualquier cosa que posea un alma, fuera lo que fuera, si la ofrecía como sacrificio, le otorgaría poder a cambio. La escena cambió entonces a una protesta ruidosa, donde los manifestantes gritaban que la sentencia de 15 años de prisión era una burla y exigían que el demonio Choganek, que había agredido a 11 menores, no fuera liberado. Los manifestantes continuaron exigiendo que lo devolvieran a prisión. Un informe de noticias mencionó que Chunik había sido liberado hacía una semana. El reporte añade que su residencia está en un estado de caos con manifestantes y activistas de Internet. Uno de ellos grita, desafiando a Chogansek a salir y enfrentarlo. Un streamer en vivo anuncia que irrumpirá en el lugar tan pronto como su contador de espectadores llegue a 1000. Otro está comiendo 20 tazas de ramen como forma de rezar por su muerte. El caos y los cantos que exigen su encarcelamiento o muerte continúan. Dentro, Chogansek se pregunta con rabia por todos esos molestos gritos. Opina para sí mismo que ya cumplió su condena, que salió, y que ahora lleva tranquilamente su tobillera de rastreo. Luego piensa con furia que quizás debería salir y matarlos a todos. De pronto, siente la presencia de alguien más en la habitación. Se da la vuelta sorprendido y le pregunta al intruso quién es y cómo logró entrar. La exorcista aparece y le pide que confirme. ¿La entidad en tu sueño te prometió poder a cambio de una ofrenda? Do-Jin, que había estado escuchando todo el tiempo, responde, sí. La exorcista enciende un cigarrillo y dice, muy bien, entonces hagamos un trato. Ella le propone a Do-Jin un acuerdo, le dará una lista de villanos sospechosos de ser yokai, y su misión será ir y matarlos. Explica el beneficio mutuo, si el objetivo resulta ser un yokai, es bueno para ella porque podrá exorcizar su espíritu, y bueno para él porque recibirá una ofrenda para aumentar su poder. Agrega que si el objetivo es solo un humano villano, eliminarlo también será bueno para el mundo. Do-Jin acepta el trato, pero hace una pregunta, ¿cuántos de esos sospechosos yokai existen y si serán suficientes para obtener el poder necesario para matar a Wai? La exorcista lo tranquiliza, cuando se trata de villanos, hay más que suficientes. En el presente, Do-Jin sorprende a Chogunsik con una pregunta sobre su identidad. Le aclara, ¿eres humano o un yokai como yo? En las instalaciones yokai, el monstruoso jefe de policía comienza a devorar al policía encubierto, John Min. El hombre grita de terror absoluto mientras la criatura lo devora. Wai comenta que debía de estar muy hambriento, y luego pregunta dónde está el otro plato especial. Un subordinado señala a Hua. El jefe de policía comenta sobre Hua, diciendo que parece más sabrosa que la anterior,
pero nota que no muestra ninguna reacción y se pregunta si ha perdido la cordura, lamentando que en ese estado no puede alimentarse de su alma. No obstante, decide que está bien, porque la calidad de su carne parece excelente. En ese momento, Hua piensa para sí misma que se alegra de que no haya tardado mucho. Abre los ojos con determinación, revelando que había fingido estar inconsciente. Piensa que ahora podrá ir con Do-jin. De pronto, Wai interviene y detiene al jefe de policía, disculpándose y asegurando que le traerá otro plato especial y admitiendo que se equivocó con Hua. Anuncia que ella no es un producto. El jefe de policía se enfurece, se transforma en su forma monstruosa y ruge como se atreve Wai a interrumpir una comida ya empezada. Exige comérsela ahora, pero Wai le dice que tenga paciencia, que mañana le preparará otro plato. El jefe, enfurecido, grita que tiene hambre ahora, no mañana, y le recuerda a Wai que es gracias a él que puede manejar su negocio con facilidad. Lo insulta, llamándolo un espantapájaros yokai incapaz de devorar almas. Entonces Wai coloca su mano sobre la boca del jefe y le ordena calmarse. La criatura se disculpa temerosa, diciendo que perdió el control. Wai ordena a uno de sus subordinados, Wang, preparar otro plato especial para mañana. Wang asiente. Wai anuncia que retirará a Hua de la lista de productos y sonríe, justificando que su amante parece estar buscándola desesperadamente, insinuando que planea usarla como rehén. En otro lugar, el poder de Raksasa comienza a sanar la mano de Do-jin. La exorcista le explica que el cuerpo de un yokai es muy apto para luchar y le recuerda que, mientras la cabeza permanezca intacta, el cuerpo puede regenerarse por completo. Do-jin concluye que lo único que debe hacer de ahora en adelante es destrozar sus cabezas, y ella lo felicita por entender tan rápido. Pero le advierte otra cosa: existen dos formas en que un yokai se alimenta de los humanos. El primero es masticar y comer carne humana. El segundo es absorber el alma usando el miedo humano como combustible. Le recalca que un yokai puede absorber el alma de un humano que le teme y le advierte con severidad que aún posee un alma humana, así que nunca debe sentir miedo de ellos. La pregunta anterior de Do-jin vuelve a plantearse: ¿eres humano o yokai? En la oscuridad, Do-jin sostiene un pesado martillo mientras se enfrenta a Chogun-sik, quien parece ser su primer objetivo. El hombre grita aterrado, preguntándole quién es y por qué lo ataca, pero Do-jin no pierde tiempo y descarga el martillo contra su cabeza, aplastándola. El cuerpo cae al suelo mientras Do-jin, salpicado de sangre, lo observa. Do-jin llama a la exorcista y le dice que eliminó al objetivo, que era solo un humano. Ella le pregunta si está seguro de que está muerto. Él responde que sí, que su cabeza quedó completamente destrozada. Ella, escéptica, le dice: ¿en serio? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Y cómo sabes que lo que viste era su verdadera cabeza, seria? De repente, Do-jin recibe un golpe en la cabeza. Mira incrédulo como el cadáver se levanta y se abalanza sobre él. El yokai lo sujeta con fuerza, clavándolo contra el suelo. Do-jin se da cuenta de que la criatura no se parece al humano que acababa de matar. En su verdadera forma monstruosa, el yokai lo mira y le pregunta si es un exorcista. La criatura se queja, diciendo: siempre es lo mismo. Los exorcistas nunca se atreven con los yokai de alto nivel que devoran a miles de humanos, pero siempre van contra los de bajo rango como yo, que solo nos alimentamos de almas. Se burla de Do-jin, preguntándole si cree que puede derrotarlo, llamándolo novato que ni siquiera puede encontrar su verdadera cabeza. En su forma real, revelada como una araña, el yokai ríe y le pregunta si está paralizado por el miedo. El yokai lo presiona contra el suelo y dice con calma que es mejor así, pues estaba cansado de contenerse. Jura despedazarlo y hacerlo un ejemplo. Pero Do-jin, de repente, lo apuñala. El yokai grita furioso, sujetándolo con más fuerza, mientras Do-jin levanta un martillo y le dice: hablas demasiado. ¿Es esta tu verdadera cabeza? Entonces lo golpea con todas sus fuerzas. El yokai grita, incrédulo de que un simple humano se atreviera a hacerle eso. Do-jin le responde que lo dedujo por sus movimientos. A pesar de su apariencia aterradora y su fuerza bruta, estaba claro que nunca había estado en una pelea real. El martillo aplasta su cabeza por completo. En sus últimos momentos, el yokai lo sujeta y se burla, preguntando qué hará ahora sin su martillo y jurando que le romperá la espalda. Do-jin lucha contra su agarre, luego le da un brutal cabezazo. Con frialdad, dice que tenía curiosidad por saber qué clase de criaturas asombrosas eran los yokai, pero ahora ve que lo único que saben hacer es asustar y chantajear, que no son diferentes de los matones de barrio. El moribundo yokai lo mira confundido y le pregunta qué es en realidad, mientras los ojos de Do-jin brillan con una aterradora luz blanca. La voz de la exorcista resuena en su mente, recordándole que nunca debe temerles. Do-jin comienza a reír. La exorcista le pregunta por qué se ríe. Do-jin se burla de la idea del miedo, cuestionando si alguien realmente piensa que aún posee una pizca de ese sentimiento. Declara que es imposible que sienta miedo,
y menos hacia aquellos que le arrebataron todo. De pie sobre el cadáver destrozado del yokai, afirma con voz sombría que, a partir de ahora, no es él quien debe sentir miedo, sino ellos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manga? Así que no sean tímidos, no se pierdan como cierta pelirroja en un cuarto con tesoros. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Cuando salgan más capítulos de este increíble manga, se los traeré como una nueva parte. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Nos vemos en la próxima.